Libertad para mí es hacer aquello que deseamos hacer. Mis derechos son como ir a la escuela, tener educación, vida, salud, y es aquello que nos permite realizar las cosas que deseamos. Mis obligaciones son aquellas acciones que tenemos que hacer para poder llegar al bien común, y las obligaciones son como hacer la tarea, limpiar mi cuarto. La libertad para mí es vivir de acuerdo a mis ideales y sueños. Los derechos son aquellas cosas que merezco, como respeto, educación, entre otras cosas. Y las obligaciones son todas aquellas cosas que tengo que hacer, como venir a la escuela, hacer mi tarea y todo eso. La libertad es una facultad que te permite hacer aquello que quieras, pero como vivimos en una sociedad, esta libertad tiene ciertos límites. Los derechos también son facultades o cosas fundamentales que tiene cada ser humano que le permiten vivir de manera digna, entre comillas, como lo son la educación, la familia y otras cosas. Las obligaciones, por otro lado, son aquellas cosas con las que tenemos que cumplir para poder vivir amenamente en sociedad. La libertad para mí es poder alcanzar tu meta basándome en los valores y las cosas que me inculcaron mis padres. Las obligaciones es algo que tengo que realizar para poder tener derechos, las cuales unos ejemplos de las obligaciones son hacer mi tarea, venir a la escuela, ser responsable, ser dedicada, y los derechos son algo que me otorga la sociedad por el simple hecho de ser mexicana. Y algunos ejemplos son derecho a la vida, derecho a la educación, entre otras más. La libertad para mí es todo aquello que los individuos tenemos para pensar por nosotros mismos. Claro que vivimos en una sociedad, entonces tenemos ciertas limitaciones y podemos llegar a caer en libertinaje. Por eso están establecidos los derechos y las obligaciones. Los derechos son los que nos otorga la sociedad como individuos o como mexicanos, y tenemos derecho a la salud, a la educación, etc. Después tenemos nuestras obligaciones que cada uno tiene que realizar para poder vivir en una comunidad armoniosa. Por ejemplo, en mi caso, mis obligaciones son ayudar a mi mamá, barrer en mi casa, que eso implica ayudarle a mi mamá, venir a la escuela, estudiar, ser una persona centrada y educada. Bueno, las formas de expresarme principalmente es hablar directamente con la persona, y si en ese momento no es que tenga alguien cerca de mí, una de las cosas que me gusta hacer y me gusta como que expresarme es escribir, ya que puedo contar todo lo que me está pasando y en sí me puedo desahogar de todo lo que está ocurriendo en ese momento. Las formas de expresarme son las formas en las que me comunico con los demás. Por ejemplo, escribir, hablar o mi expresión corporal, que son los gestos, la forma en que me muevo. Las formas de expresarme más comunes son el habla, a través de la escritura y a través de los gestos corporales. Pero también existen otras formas de expresarme, como es a través de la música, del arte y de la danza. Las formas de expresarme son la manera en que yo transmito un mensaje a otros, y se puede hacer de diferentes maneras. Puede ser de manera escrita, puede ser de manera hablada o incluso por medio de gestos y señas. Yo en lo personal la que más utilizo es la escrita porque se me hace más sencillo. Las formas de expresarme son verbal, escrita y cuando muevo mis manos o uso mis movimientos para expresar algo. Pero la que más utilizo yo es la verbal, porque me gusta mirar a una persona de frente a frente y hablar mis inquietudes y dejar todo en claro. Por lo tanto, se genera un ambiente de honestidad y me gusta ser una persona muy sincera, así es que cuando hablo suelo ser muy sincera. Gracias al curso he aprendido a cuestionarme todas las cosas, a hacerme preguntas de todo, porque esto es el elemento principal para llegar al conocimiento. Además, he aprendido a desaferrarme de las cosas, porque siempre son las cosas lo que no te permite ver más allá de lo que tienes enfrente. Además, mi filosofía de vida ahora implica hacer lo que yo quiero, hacer lo que yo deseo, que no me importe lo que los demás piensen de mí o digan de mí, que deje todo atrás y sea una persona nueva. Sin embargo, debo de cuidar mis limitaciones, como son, si en un país hay reglas, debo de cumplirlas, debo de respetarlas, pero siempre debo de ir con mis valores principales, los cuales son justicia, honestidad, perseverancia, entre otros. Además, en mi futuro pienso ser una persona
con unas bases sólidas de justicia que me lleven a un mejoramiento del país. Yo creo que el haber llevado filosofía en esta etapa de nuestras vidas nos ha ayudado mucho porque nos ha hecho ver todo aquello que han pensado pues en general el ser humano a lo largo de la historia. Entonces, este tipo de conocimientos nos ayudan a construir nuestra propia filosofía de vida. Mi filosofía de vida, yo creo que si bien existen las reglas, de vez en cuando pueden saltarse o omitirse porque no siempre las reglas se aplican para todas las personas, son en cierto modo muy generales. Además, creo que debe existir un balance entre aquello que debo hacer y aquello que me gusta hacer. Entonces, creo que es importante establecer bien ese balance porque a veces nos inclinamos mucho por un solo lado y no, debemos equilibrarlo correctamente. Bueno, para mí llevar filosofía me ha ayudado mucho a reflexionar sobre las cosas que he hecho y las que pienso hacer en algún futuro y ver en qué va a afectar en mí, en mi familia y en mi entorno. Mi filosofía de vida es basarme en los principios que me han enseñado mis padres y los valores para también yo tener como cierta libertad, pero también teniendo las limitaciones que me está dando el país o en el lugar que me estoy encontrando. Pero en sí, tener como que una base de las cosas que me gustan y realizarlas porque son cosas que me apasionan hacer y de verdad me siento como muy satisfecha realizando esas cosas. Como ayudar a las personas es como algo que puedo hacer muchísimo tiempo y pues creo que mi filosofía de vida es basarme siempre en ayudar a las personas y en los valores que me han inculcado mis padres. De este curso he aprendido a cuestionarme muchas cosas que aprendí a lo largo de mi vida, que las personas me dijeron, aprendí de libros, y también me ayudó a buscar con el conocimiento que he adquirido como mis propios conceptos de lo que es la vida y todas las cosas que me rodean. Mi filosofía de vida es seguir aprendiendo de las personas que conozco y de las cosas que vivo. Es no quedarme estancada en un solo lugar, sino seguir visitando, aprendiendo, buscando. También es ayudar a los demás y basarme en las cosas que me inculcaron mis padres, que creo que son las correctas, y las que no, pues desecharlas y seguir sobre todo aprendiendo. La materia de pensamiento filosófico me ha ayudado a saber, conocer de que a lo largo de la humanidad, desde su comienzo, el hombre ha estado tratando de conocer razones y de buscar, razones para cualquier cosa que está pasando en la vida. Pero también esta materia me ha ayudado a conocer mi propia filosofía de vida, es decir, cómo es que quiero vivir a lo largo de mi vida. Entonces, yo lo que he decidido es vivir en base a mis valores, es decir, el respeto, la responsabilidad, la justicia, pero además pienso que el ser humano, bueno, en especial yo, no debe de tener una religión, sino una mezcla de varias religiones que lleven al ser humano a hacer el bien común. Y también creo que es necesario que el ser humano, sea lo que sea que haga, por ejemplo, si lo ponen a barrer, que dé su mejor potencial, que dé lo mejor de ello. Entonces yo creo que en conclusión, mi filosofía de vida se basa en los valores, en explotar todas tus habilidades y conocimiento y en el conocer y aprender de tus errores.